Bueno, es que me aparecía en vivo y de un momento a otro me empezó a aparecer que tenía baja conexión. Entonces preferí empezar de nuevo. Bueno, los vuelvo a saludar. Hoy estamos empezando para estudiar un tema que se llama Restaurando vidas a través de la visión. Básicamente tiene que ver mucho con la visión que ha tenido la iglesia para restaurar las vidas de las personas que en algún momento nos hemos acercado a la iglesia. El tema está en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 1, del 1 al 31, y tiene que ver un poco sobre la creación del universo. Entonces vamos a empezar leyendo como siempre Génesis 1 del 1 al 31. Entonces dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día primero. Estamos hablando de la creación del universo y un poco cómo restaurar vidas y en una similitud que tiene que ver un poco con el primer libro de la Biblia. El versículo 6 dice, luego dijo Dios, que haya algo firme en medio de las aguas, para que se separen unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Dios llamó cielos a la bóveda, cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el día segundo. También dijo Dios, que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que se descubra lo seco, y así fue. A lo seco Dios llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den frutos según su género, y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árboles que dan frutos según su género, y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día tercero. Repito, estamos estudiando un poquito el primer libro de la Biblia en la creación del universo. Versículo 14. Luego Dios dijo que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra, y así fue. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda celeste para que alumbraran sobre la tierra, para que reinaran en el día y en la noche, y para que separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, cayó la tarde, llegó la mañana, y ese fue el día cuarto, o sea, en el cuarto día de la creación. Y dijo Dios, que produzcan las aguas seres vivos, y aves que vuelen sobre la tierra, por la bóveda celeste. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta y que las aguas produjeron según su género, y todo animal alado según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo con estas palabras: reproduzcanse y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves de la tierra. Cayó la tarde, llegó la mañana, y ese fue el día quinto. Luego Dios dijo, que produzca la tierra seres vivos según su género, y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie. Y así fue. Y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras:
reprodúzcanse y multiplíquense, y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que reptan en la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla, y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento, para toda bestia de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida. Toda planta verde les servirá de alimento, y así fue. Y vio Dios que había hecho todo lo que había hecho, y todo ello era bueno de gran manera. Cayó la tarde, llegó la mañana, y ese fue el día sexto. Vamos comentando entonces la creación del universo. Mire, Dios no tenía materiales preexistentes para crear el universo. Todo lo hizo con su poder, y podemos ver que había un propósito para proporcionarle al ser humano todo lo que necesitaba para que fuera feliz. El único requisito que Dios pedía del hombre, que Dios le demandaba al hombre, era que debía cuidar y proteger su relación con Dios. Sin embargo, todo esto que Dios había planificado y que Dios había creado para el hombre, para darle toda esta felicidad, fue interrumpido. ¿Por qué? Porque el hombre decidió escoger prácticamente su propio camino y hacer las cosas por sí mismo, hacer todo en sus propias fuerzas, dejando de lado obviamente a Dios. Entonces en ese momento el hombre decide, no, yo puedo caminar sin Dios. Y desde ese momento el hombre ha venido divagando y luchando en el mundo en sus propias fuerzas por conseguir todo lo que desea. Mire, ahí vemos que en alguna parte dice que Dios creó los cielos y la tierra de manera perfecta. Sin embargo, también sabemos que había un estado caótico en la tierra. Y esto podía haber sido, digamos, que el resultado del juicio de Dios sobre Satanás por su rebelión. Por eso al principio todo estaba en un caos. Y esto representa muchas veces el estado espiritual. Este caos representa el estado espiritual de aquellas personas que han dado lugar al pecado en sus vidas y que están de pronto alejados de Dios. Ese mismo caos que había en la creación del universo es una similitud del caos que hay dentro de nosotros cuando estamos, digamos que, alejados de Dios y no estamos necesitando de Él. La buena noticia es que así como el Espíritu de Dios se movió en ese momento en la creación del universo para restaurar todo el caos de la tierra, por misericordia hoy también puede el Espíritu de Dios dar vida y restaurar todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y quitar todo ese caos espiritual. Entonces vamos a hacer en este estudio una comparación un poquitico de los días de la creación del universo con la restauración de nuestras vidas cuando llegamos y nos acercamos a Dios. Entonces en el primer día vamos a hablar del ganar. Esto está en Génesis 1.3, entonces voy a volver a leer Génesis 1.3. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, lo que les acabé de decir. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Entonces, mire, nada existía antes de que Dios hablara. La palabra es espíritu, la palabra es invisible. Es decir, que de lo espiritual y lo invisible, Dios creó lo material y lo visible. Nunca debemos olvidar que existe un mundo espiritual, que aunque no lo vemos, existe un mundo espiritual. Entonces, había caos en el universo. Dice aquí que había caos en el universo, que las tinieblas cubrían la faz del abismo. De la misma manera, cuando estábamos separados de Dios, hay caos en nuestra vida. Sin embargo, Dios nos acerca por misericordia. Dios nos llama porque nos ama, porque quiere crear luz en nosotros. Entonces, cuando estamos sumergidos en el pecado y estamos alejados de Dios, todo es tinieblas como en la creación del universo, ¿verdad? Necesitamos esa luz con la que Dios dijo que haya luz. Necesitamos esa luz para poder ver nuestra condición real, porque normalmente cuando no hay luz dentro de nosotros, estamos bien. A medida que nos acercamos a Dios, empezamos a ver nuestra condición real de lejanía de Dios e independencia de Él, ¿verdad? Entonces necesitamos esa luz para que sea revelada en nuestro... Mire, hay un ejemplo, los que conocen un poquito de la palabra, Saulo de Tarso era una persona que perseguía a los cristianos. Eso está en el libro de Hechos. Él estaba enseguida
el pecado y perseguía a los cristianos para matarlos a piedra y perseguía, su misión era a los cristianos, porque él estaba enceguecido con el pecado. Y un día en que él iba de camino a Damasco, esto está en el libro de Hechos, capítulo 9, Jesús se le aparece como un fuerte resplandor, una luz impresionante que lo deja ciego por 3 días. Y él queda ciego este tiempo hasta que Ananías va y ora por él. Y dice la palabra que cuando Ananías ora por él, cayeron como escamas de sus ojos y pudo recuperar la vista. Hasta tanto no tengamos nosotros luz en nuestras vidas, no podremos ver los errores en los que estamos cayendo, los errores que estamos cometiendo, nuestra verdadera condición. Saulo de Tarso pensaba que estaba en lo correcto persiguiendo a los cristianos, hasta que no se presentó Jesús con esa luz dentro de él y se cayeron esas escamas, es que él puede como recuperar la visión y darse cuenta de la verdad de lo que él estaba haciendo. Entonces Saulo ahora ya no se llamaba Saulo, porque después de este proceso se llama Pablo. Es el que escribe y evangeliza la mayor cantidad de personas a lo largo de todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces Saulo, convertido ahora en Pablo, recibe la tarea de abrirle los ojos a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran las personas que no eran judías. Y entonces Dios le encarga, Jesús le encarga la tarea de abrirle los ojos para que se conviertan todas las personas que están en las tinieblas, se conviertan de las tinieblas a la luz, lo mismo que estamos haciendo de la creación del universo. Por eso Pablo, ya convertido, todos sus libros del Nuevo Testamento escribe siempre reforzando la necesidad de ganar gente perdida, porque las personas están en las tinieblas, conocen su propia condición de perdidos. Bien, entonces, de la misma manera, Dios ha hecho resplandecer luz sobre nuestras vidas. Cuando empezamos a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto y empezamos realmente a esforzarnos por buscar a Dios, empieza una luz dentro de nosotros y Dios ya nos da un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios nos da? Una vez empezamos a acercarnos a Dios, empezamos a conocer la palabra, empezamos a entender todo lo que hemos venido, por ejemplo, estudiando en todas estas semanas. Una vez entendemos todo eso, sabemos que tenemos que transmitir esa información. Aprendemos algo, vemos el error en el que estábamos y empezamos a ver el error en el que están nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, el círculo de vida que nos rodea. Y entonces, ese es el propósito que nosotros tenemos en la vida. Hacer que estas personas que están a nuestro alrededor, fuimos llamados con un propósito. Dios nos dio esta luz como se la dio a Saulo y lo convirtió en Pablo para que él llevara el evangelio a los gentiles. A nosotros también nos da luz para que nosotros le hagamos entender y ver la verdad a nuestros familiares, a nuestros amigos y a las personas que están a nuestro alrededor. Imagínense cuántas personas no se hubieran convertido o no hubieran conocido de Jesús si Pablo no hubiera. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas se van a perder en lejanía de Dios si no hacemos nuestra tarea de compartir la palabra con las personas que tenemos cerca, ¿verdad? Entonces, la primera parte, primer día, ganar, es la creación de la luz dentro de nosotros y que estamos llamados a que esta luz llegue a otros. El segundo día de creación lo llamamos consolidar. Vamos a leerlo en Génesis del 6 al 7. Voy a leer acá. Luego dijo Dios que haya algo firme en medio de las aguas para que se separe unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda y parte de las aguas quedaron abajo. ¿Verdad? Entonces, esto lo llamamos consolidar en la iglesia. Y básicamente Dios hizo como la separación de las aguas y creó una bóveda para los cielos. Ahora, como personas que ya hemos recibido a Jesús y decidimos rendir nuestra vida a Él, es importante para nosotros empezar a separar, empezar a poner un poco de orden en nuestras vidas. No podemos quedarnos en el mismo caos, en el mismo caos que vivíamos. No podemos quedarnos, ya vemos que hay caos, ya vemos que hay una cantidad de cosas que nos separan de Dios y ahora este tiempo de consolidar es un tiempo en donde necesitamos poner orden a nuestra vida. Durante este tiempo de consolidación, mire, requerimos aprender
relacionarnos con Jesús, porque podemos decir, miércoles, estoy mal, estoy alejado de Dios, pero no sé cómo relacionarme con Jesús. Necesito un tiempo para aprender cómo relacionarme con Jesús. Necesito un tiempo para poder comprometerme con Él, apartarme para Él. Es necesario que pase un tiempo de recogimiento espiritual para consolidar en mi corazón a Jesús como mi Señor. Porque si yo consolido a Jesús como mi Señor, puedo ahí sí disfrutar de Jesús como mi Salvador. Porque Jesús es mi Salvador siempre y cuando sea mi Señor. Saulo pasó 3 días, después de que quedó ciego, pasó 3 días en oración, en oración, en oración, ¿verdad? En recogimiento espiritual. Por eso es necesario que nosotros como creyentes participemos de un retiro espiritual. En la iglesia nosotros lo llamamos un encuentro, que es un tiempo en el que durante 3 días realmente nos comprometemos y pasamos un tiempo con Jesús, dedicando, haciendo compromisos, aprendiendo a depender de Él durante esos 3 días, alejados de todo el resto del mundo. Este tiempo de consolidación es muy importante. ¿Y qué pasó en ese tiempo con Saulo? Pues en esos 3 días Dios le impartió vida, le impartió todo lo que era el cambio de nombre, ya no se llamaba Saulo de Tarso, sino se llamaba Pablo, le dio una nueva visión, le entregó su tarea, doblegó su naturaleza antigua, que era que perseguir a los cristianos, le hizo entender que ese caos, le hizo entender que eso no era la vida y el propósito que tenía para él. Entonces, nosotros necesitamos un retiro espiritual con Dios para poder consolidar nuestro corazón y entregárselo a Él. En ese tiempo es donde empezamos, como les decía, aprendemos a relacionarnos y podemos consolidar el sentir que realmente somos salvos. Mire, todos, ¿ustedes creen que se iría para el cielo? Sí, sí, yo me iría para el cielo. Bueno, pero ¿conoces realmente íntimamente a Jesús? El tiempo es muy importante para consolidar, comprometernos con Él, liberarnos de ataduras y recibir finalmente el Espíritu Santo. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, a medida que nos llenamos más y más del Espíritu Santo, los ojos se van abriendo. Así como a Saulo le cayeron, dice la palabra que cayeron escamas de sus ojos y que ahora podía ver. De la misma manera, nosotros vamos a poder entender. Muchas veces leemos la palabra y no entendemos nada. Es porque necesitamos ese encuentro. Necesitamos ese tiempo de consolidación donde Jesús nos transforme y cambie y nos devuelva una nueva visión. Es muy importante este tiempo de retiro. Bueno, vamos a seguir. Tercer día lo llamamos discipular. Y esto está en Génesis en el 11 y el 12. Entonces voy a leer el 12. Después dijo Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales que den fruto según su género y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Y así la tierra produjo verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árboles que dan fruto según su género y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Entonces, mire, estos son como los pasos, los días de la creación del universo, con una similitud de los pasos que tenemos que seguir para restaurar nuestra vida y poner el orden de la misma manera que Dios puso orden en el universo. Entonces el tercer día lo vamos a llamar discipular. Y vemos que aquí entra el poder productivo de Dios en acción, creando que la semilla produce todo árbol y toda planta y que todo fruto, y cada persona que ha entregado su vida a Jesús y se ha sido redimida de la oscuridad a la luz por causa de la sangre de Jesús. Y ya después de haber tenido ese tiempo de encuentro, de separación espiritual con Él, de consolidación con Él, ahora debe recibir la semilla de la palabra. Pero debe recibir la semilla de la palabra en su corazón para que ésta produzca vida y tenga un cambio real. Mire, de nada servimos cuando escuchamos la palabra y no hay un cambio real en nuestras vidas. Cada palabra que escuchamos tiene que ser sembrada en tierra buena. Significa que tengo que dar fruto. Yo escucho la palabra y no cambio, no estoy dando fruto, ¿verdad? El tiempo discipular es el, por ejemplo, que Jesús pasó
con sus discípulos, enseñándoles la palabra. Cada uno de nosotros debe ser enseñado en la palabra para que cada vez haya más luz y más entendimiento en cada uno de nosotros. Solo así podremos entender, mire, entre más leo yo, ¿verdad? Entre más leo yo la palabra, más me doy cuenta de lo que me falta entregarle al Señor. Entonces nosotros tenemos en la iglesia, tenemos las células, que es lo que estamos haciendo ahorita, un estudio bíblico. En la iglesia también hay programas de enseñanza, de formación, universidad de la vida, capacitación de destino, una cantidad de cosas donde debemos involucrarnos. Miren, no es suficiente con dedicarle al Señor 30 minutos a la semana o 1 hora a la semana. Nos falta muchísimo por aprender. Miremos Josué 1:8, que dice, por ejemplo, con respecto a esto de la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate que no dice solo, lo leerás, meditarás en él. ¿Y para qué? Para que lo guardes, o sea, para que haya un cambio. Entonces, es muy importante en el discipular, como Jesús discipulaba a sus discípulos, obviamente, ellos aprendían de él. Jesús predicaba y ellos sabían cómo debían comportarse. Se daban cuenta de dónde estaban desviados de lo que Jesús espera de nosotros. Mire, hay mucha oscuridad dentro de nosotros y no necesariamente quiere decir, no, es que yo no soy malo. Soy soberbio como persona, soy independiente como persona, soy altanero, soy prepotente, soy una cantidad de cosas que es contrario a lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Entonces necesitamos estudiar la palabra porque la palabra, se los he dicho siempre, es la que me confronta. Cuando yo leo la palabra y me doy cuenta que actúo diferente a como está escrito en la palabra, me doy cuenta que estoy desviado de lo que debo. Y eso no, vuelvo y les repito, no es para condenarnos, es para que podamos cambiar antes de llegar a la presencia del Señor y que no seamos avergonzados cuando estemos delante del Señor y nos diga, mire Julio, pero es que usted ha sido o fue en su vida muy egoísta siempre. No, pero yo no fui egoísta. Me pasa la película de mi vida y me doy cuenta que fui muy egoísta. El Señor quiere que yo me dé cuenta para purificarme, para refinar, cada vez sea mejor, para que cada vez yo entienda, uy, no, yo estoy siendo muy egoísta, mire que yo no pienso sino en mí realmente. Para eso es que necesito estudiar la palabra. Bueno, ahora vamos a ver el cuarto día. Acabamos de terminar el tercer día, el discipular, y ahora viene el cuarto día de la creación, que básicamente lo estamos llamando como enviar y utilizar las redes. Y está en Génesis, versículo 16. Entonces voy a leer el versículo 16. Dice, y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas. Ok, entonces, el sol y las estrellas son el sol, la luna y las estrellas son un prototipo, tres pilares fundamentales de la evangelización. Las redes, cada uno de nosotros se debe reproducir, porque acuérdate que dijimos que tenemos que reproducirnos, ¿verdad? Entonces, cuando José soñó, que tuvo el sueño con los hermanos y el papá, que soñó que él iba a gobernar sobre ellos, y él soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, su padre Jacob le dio la donde el sol representaba al hombre, la luna representaba a la mujer y las estrellas representaban a los jóvenes. Esto está en Génesis 37, 9, 10. De la misma manera, cada uno de nosotros debe trabajar en su red. Los hombres debemos enseñar con los hombres, las mujeres enseñar con las mujeres y los jóvenes enseñando con los jóvenes. Cada uno de nosotros los hombres tenemos diferentes necesidades que las mujeres y que los jóvenes. Las, las prédicas, por ejemplo, en la iglesia, las prédicas de jóvenes son en otro horario. Las células o las reuniones de montañas de oración de hombres son diferentes a las montañas de oración de mujeres, porque tenemos necesidades diferentes, porque en algunas cosas coincidimos, pero en otras cosas somos diferentes, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tiene que enseñar con su red.
los hombres con los hombres, y discipularnos hombres con hombres y mujeres con mujeres. Discipular es estar encima de la persona, pendiente de la persona. O sea, debemos estar como estaba Jesús compartiendo con sus discípulos a toda hora. Pero fíjense que aquí hay algo muy importante. Si queremos que los jóvenes, por ejemplo, nuestros sobrinos en nuestra familia, también se acerquen al Señor, pues difícilmente yo le voy a poder predicar a mis sobrinos. Pero mis hijos deben también hacer, porque ellos también tienen una misión que es acercar a sus primos a Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene una tarea y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de acuerdo a estos pilares, el sol, la luna y las estrellas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos el cuarto día. Vamos a mirar ahora el quinto día de la creación. El quinto día de la creación lo llamamos la multiplicación. Estos son los pasos de cómo debo yo actuar, vuelvo y repito, para poder restaurar toda mi vida a lo original, que es una similitud de lo que Dios hizo con la creación del universo. Entonces el quinto día de la multiplicación, y esto está en Génesis el 22. Entonces voy a leer el 22. Dice, Dios los bendijo con estas palabras, reproduzcanse y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves de la tierra. Cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día quinto. Entonces mire, los peces, siempre hemos visto en el Nuevo Testamento que hablan de los peces, la multiplicación de los peces. Los peces simbolizan la multiplicación. Recuerdan que Jesús le dijo a Pedro, echa la red en mi nombre. Pedro había estado pescando toda la noche y no había pescado absolutamente nada. Y había intentado en sus fuerzas. Y él había intentado toda la noche y que no había pescado nada. Le dices, yo llevo toda la noche, soy experto pescador, pero no he sacado nada. Pero le dice algo muy importante. Pero lo haré porque tú me lo pides. Mire, leemos Lucas 5:6. Dice, así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces, Pedro había estado haciendo las cosas en sus fuerzas, viene Jesús, él lleva un tiempo haciendo las cosas en sus fuerzas, viene Jesús y le dice, oye, echa las redes en mi nombre. Pero le dicen, llevo pescando toda la noche y no he sacado nada, pero porque tú me lo pides, lo voy a hacer, ¿verdad? Y posteriormente de todo esto que todos sabemos que salió las redes llenas de peces y el barco casi se hunde de tantos peces que había, Jesús le dije, te haré pescador de hombres. ¿Cuántos de nosotros hoy, y perdónenme que sea tan insistente con esto, pero cuántos de nosotros no echamos las redes? No predicamos. ¿Cuántos de nosotros no echamos las redes predicando la palabra del Señor? Jesús le promete a Pedro ser pescador de hombres y nosotros necesitamos pescar hombres. El quinto día está hablando de la multiplicación, ¿verdad? Y sacamos excusas. Dicen, no me siento seguro, no conozco casi la palabra, me siento avergonzado, de pronto estoy hablando y sacamos excusas. Mire, en estos días en la montaña de oración el pastor decía, Dios puede perdonarnos todos los pecados, pero lo que nos va a perdonar son las excusas. No va a perdonarnos las excusas. Sin embargo, el Señor le dice a Pedro, lanza la red en mi nombre. Y el Señor te dice hoy, lanza la red en mi nombre. No podemos quedarnos callados, tenemos que multiplicarnos. Nuestra familia necesita servir a Dios. Nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros mismos padres a veces tienen que hacer. Jesús, si te está diciendo, echa las redes en mi nombre, Él te va a respaldar para ayudarte a pescar a tu familia, a pescar tus hijos, a pescar a tus padres, familiares, primos, tíos, todo. Todos ellos necesitan que se les hable de Dios. Mire, la gente muere, gente cercana de nuestras familias, y uno se pregunta, ¿hice lo suficiente porque ellos conocieran de Dios? Y eso es algo que nos tenemos que, porque Dios nos está llamando a que seamos luz para esos familiares nuestros. Y mire, les voy a leer un poquito aquí, que en muchas partes de las escrituras Jesús nos enseña sobre la multiplicación y esto, no, es que predican son unos canzones, porque es que ¿para qué predicar yo? No, les voy a leer estos versículos para que ustedes entiendan que la evangelización a otro
no es una opción de si quiero o no quiero. Es una obligación. Mire, les voy a leer Hechos 13:47. Dice, esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nos está llamando a hacer algo, ¿verdad? Mateo 5:15 y 16. No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Mire que si yo estoy entendiendo la palabra, si yo estoy estudiando la palabra, ¿para qué? Para que alumbre a todos los que están en mi familia. Hagan brillar su luz. No dice, si quieren, pues hagan brillar. Hagan brillar, es una instrucción, una orden, un mandato. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mire que con lo que estamos leyendo no estamos dejando como que, no, es que si quieres hacerlo, no, esto no es si quieres hacerlo. Mateo 28, versículos 19 y 20, mire cómo dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Hay que enseñarle a la gente qué es obedecer. Obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal, pero si la sal pierde su sabor, o sea, si yo no hago nada, si yo soy la sal de la tierra, estoy llamado a salar al mundo. ¿Cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Esto es serio. O sea, no evangelizar no es una opción. Y para evangelizar no necesitamos hacer todo un estudio bíblico como de pronto yo lo estoy preparando aquí. Podemos evangelizar con nuestra experiencia de Dios. Podemos evangelizar compartiendo lo que hemos conocido de Dios. Podemos evangelizar diciéndole a alguien, cuando vemos a alguien en necesidad, hablándole de Dios, pero es que a veces hablamos de Dios con otras personas. Ni siquiera les hablamos de Dios. Y miren que no es opción. Cuando Jesús enseña todo esto, es un mandato. Entonces, a veces decimos, no, pero si yo soy bueno, yo soy buena gente. Si no estoy multiplicándome, estoy fallándole al Señor. Entonces, ahí les dejo esta reflexión de la multiplicación. Ok, estábamos en el día quinto, vamos al día sexto. El día sexto habla de la pareja en el ministerio. Esto está en los versículos 27 y 28. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Ok, mire, Dios ve al hombre como uno solo y le hizo el llamamiento a ambos, no solo al hombre. Entonces en las parejas de esposos los ve como uno solo, ¿verdad? Y a ambos les hizo el llamamiento. No es, no, predica el hombre nomás y la mujer no. No, a ambos les hizo el llamamiento. Se entregó las bendiciones a ambos también, ¿verdad? Dios ve los matrimonios como una sola carne. Por eso es tan importante que cuando existen relaciones sexuales entre las personas sean entre esposos, porque se van volviendo una sola carne. La mujer es la ayuda idónea para el hombre y ambos deben desarrollar, decía, su ministerio, de acuerdo a las redes que ya vimos ahorita, a las redes de hombres, las redes de jóvenes, las mujeres y jóvenes. Cada uno tiene que desarrollarse en su ministerio. Miremos esto que les acabo de decir, que el Dios ve a la pareja del matrimonio como una sola carne y que la mujer es la ayuda idónea. Génesis 2:10. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué es importante
ayuda idónea y la esposa en el matrimonio, para que se complementen, para que oren juntos, para que se soporten con el otro, ¿verdad? Por eso es tan importante que las dos personas estén en la misma sintonía con Dios. Y Génesis 2:24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Entonces, esto es muy importante porque ya Dios, cuando hay un matrimonio, no nos ve como separados. Ah, no, el hombre cumple, la mujer no cumple. No, son un solo ser. ¿Ok? Entonces, mire, aquí hay unas conclusiones que quería dejarles. Entonces, aquí están los 6 días de la creación para poner el universo y la tierra en orden, crear el universo, crear la tierra y poner en orden al hombre, crear el hombre. ¿Y para qué? Entonces, Dios creó la tierra. Esto es para que nos llevemos este mensaje. Dios creó la tierra, todo lo que hay en la tierra. ¿Para qué? Para darle un bienestar y felicidad al ser humano. Para eso fue que dio. Para que en todas sus áreas de su vida fuera feliz. Pero había un requisito. El único requisito que Dios daba al hombre era que cuidara su relación con él. ¿Qué pasa cuando el hombre decide hacer las cosas solo? Eso es un desprecio. Por eso creó Dios dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Cuando el hombre escoge hacer las cosas en su propio camino, en sus propias fuerzas, perdón, ¿sabes qué? Yo no te necesito, tú eres Dios y eres muy poderoso y todo eso, y gracias, genial que seas así, pero yo no te necesito. Está despreciando toda la creación que Dios hizo. Lo único que le pedía es, depende de mí, cuida tu relación conmigo y tú gobernarás sobre la tierra. Y el hombre decidió que hoy en día lo hacemos, ¿eh? Hoy en día seguimos a cuestionarlo ahorita. Y a pesar de todo este desprecio, Dios aún así, queriendo restaurar nuestra relación con Él, envió a Jesucristo para que pudiéramos restaurar nuestra relación. Y Jesucristo nos enseñó una cantidad de cosas para restaurar al original, porque al haber despreciado a Dios volvimos a caer en ese caos. Y entonces yo me pregunto hoy, estamos cometiendo, porque uno cuando ve la historia de Adán y Eva, yo a veces me pregunto, decía, ay, pero qué tontos, ¿no? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Y resulta que eso es lo que hacemos nosotros hoy en día. Nosotros no contamos con Dios, no dependemos de Dios. Y fíjate que muchas veces, no, es que yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy bueno. Ahora yo les pregunto, ¿dependen de ¿Tienes una relación con Dios todos los días? ¿Dependes de Él para salir de tu casa? Porque si no estás haciendo eso, estás haciendo exactamente lo que hicieron Adán y Eva, que fue tomar su camino por sí mismos. ¿Ok? Entonces, como conclusión, quería dejarles este mensaje. Ahora vamos a hacernos unas preguntas para que reflexionemos sobre lo que acabé de comentarles. La primera es, con sinceridad, realmente con sinceridad, reflexionemos y pensemos en qué áreas de mi vida estoy tomando yo mis propios caminos sin tener en cuenta la dirección de Dios. ¿En qué áreas estoy actuando como Adán y Eva? Si voy a hacer un viaje, le pregunto a Dios. Si me voy a meter en un negocio, le pregunto a Dios. Si voy a hacer esto, si voy a hacer aquello. Todos los días le digo a Dios, Dios, dame la fuerza para ser mejor persona antes de salir de la casa. Todos los días le digo, Dios, dame la fuerza para atravesar. Le digo, dependo de ti. Todos los días estoy en esa actitud. Porque si no lo estoy haciendo, estoy actuando como Adán y Eva, que quisieron actuar como ellos y decidir ellos lo que era bueno para ellos. Eso es lo que significa comer del árbol del bien. Significa que yo decido lo que está bien y yo decido lo que está mal. Me vuelvo independiente de Dios. No es que comieron una manzana y ay, la manzana está. No. Eso es comer del árbol y del mal. Que yo tomo mis propias decisiones y me independizo de Dios. Lo segundo, como ya hemos visto que sí la hemos metido de pata, ¿verdad? Entonces visualicemos a Jesús por un momento ahora, oren un momento y visualicemos a Jesús. Él murió en esa cruz para que yo pudiera restaurar mi relación con y volverme a ese camino de la obediencia que por algún motivo todos tenemos esa tendencia de salirnos del camino de Dios, ¿verdad? Y entonces, perdona a Jesús, porque cuando estamos haciendo las cosas en independencia,
Estoy despreciando no solo lo que Dios, sino el sacrificio que Jesús hizo para poder restaurar. Jesús vino a restaurar y abrió una puerta. Y cuando yo no me intereso por las cosas de Dios, aún hoy en día, le estoy diciendo, sí, Jesús, no, pues sí, tú fuiste a la cruz y gracias por morir, pero yo estoy bien, no necesito de ti. Estoy despreciándolo nuevamente. ¿Ok? El tercero, comprometámonos realmente a restaurar nuestra relación con Dios. Que no debemos conformarnos con una vida sin las bendiciones que Dios tiene para mí. Dios creó todo un Edén, hizo toda una creación para que yo fuera feliz en todas mis áreas, ¿cierto? No puedo perder las bendiciones por hacer las cosas a mi manera. Cuando yo hago las cosas a mi manera, las hago de la manera que no es perfecta. Y eso tengo que entenderlo, porque yo no soy tan sabio como Dios, y si Dios lo hizo y Él es el creador y es el fabricante, y pues dicen, hagan las cosas como dice el fabricante, porque el fabricante es el que sabe más, pero a veces nos creemos más sabios que Dios. A veces no, somos prepotentes. Y fíjate que, no, Dios dijo que lo haga así, pero yo lo voy a hacer de mi manera, porque a mí no me parece. Dios debe estar equivocado entonces. O sea, decimos, yo creo que Dios es sabio, que Dios conoce todo, pero yo lo hago a mi manera. ¿Qué significa eso dentro de tras bambalinas? Que yo me creo más sabio que Dios. Es una ofensa realmente. ¿Ok? Entonces yo le pregunto hoy, ¿en qué día de la creación vas? ¿Ya llegaste, tienes luz en tu vida? Ok, estás en el día uno. ¿Ya te consolidaste, ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Ok, vas en el día 2 de la creación. ¿En qué día con respecto a lo que acabas de estudiar, en qué día está tu vida? ¿Ya estás multiplicándote? ¿O todavía? ¿O te quedaste en el día 3? Imagínate que Dios hubiera parado el universo en el día 3 y hubiera dicho, no, ya no hago más. Me cansé. Aquí estoy bien. Baja las aguas del cielo y las aguas de debajo del cielo y ahí ya me cansé. No voy a hacer más. ¿En qué día de la creación estás tú hoy en día? Lo cuarto, tome la decisión de compartir la palabra con sus familiares, con las personas del entorno. Ellos también necesitan la relación con Dios. No podemos permitir que las personas mueran estando lejos de Dios. Multipliquémonos. Necesitamos tirar las redes, lanzar las redes y captar a toda nuestra familia. Mire, y lo quinto, Jesús enseñó a 12 discípulos. Y esto es un poco la visión que tiene la iglesia de cómo multiplicar. Es necesario que nosotros también enseñemos a 12 discípulos, a 12 personas, porque es difícil enseñarle a 100 personas, 200 personas, pero uno le enseña a 12 personas y si cada una de esas 12 personas enseña a 12 personas, ahí ocurre la multiplicación. Probablemente para nosotros sea muy difícil poder hablarle y acercar a todos nuestros familiares, a nuestros tíos, a nuestros primos, porque seguramente algunos no nos van a escuchar a nosotros. Pero concentrémonos, hablemosles a unos y que Dios levante personas que nos ayuden. Pero si nadie habla, si nadie, ¿cómo esperamos que nuestra familia se acerque a Dios? ¿Cómo esperamos que nuestra familia mejore las relaciones entre ellos? ¿Cómo esperamos que nuestras familias se perdonen? ¿Cómo esperamos que nuestras familias cambien, dejen los egoísmo, dejen el egocentrismo? ¿Cómo esperamos que nuestras familias se restauren si nadie los acerca a Dios? Muy difícil, ¿verdad? Mire, Dios bendijo la primera y les dio una orden. Génesis 1:28 lo va a volver a leer. Dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Me gusta mucho la Reina Valera 1960 porque dice fructificad. Y fructificar es dar fruto. Fructificad, dad fruto. Si no damos frutos, no estamos cumpliendo ese mandato. Dios no les dijo, si quieren, Dios les dijo, den fruto. Y tenemos que reproducir igualmente para que otros restauren su vida. En la medida en que las familias se acercan a Dios, las familias se perdonan, las familias tienen un mejor funcionamiento, hay bendición para cada miembro de la familia. Entonces este es el mensaje que quería compartirles en la noche de hoy. Pues muchas gracias por escucharme, les dejo esta reflexión. Es muy importante realmente que no nos
quedemos callados. No es una opción. Cuidado con eso. Porque muchos nos sentimos cómodos con recibí al Señor, me estoy acercando a Dios y ya. Y si Dios me llamó, no es solo para que yo fuera solo yo salvo. Egoísta estoy siendo, ¿verdad? Fíjate que cada vez que yo hago esto estoy siendo egoísta. Y Dios me va a decir, oye, yo te llamé y te salvé. ¿Y qué hiciste por tu familia? ¿Hiciste algo? Entonces, hoy les dejo esta reflexión porque nuestra familia es nuestra sangre. Nuestra familia venimos de los mismos padres, de los mismos abuelos, de los mismos abuelos. Y no podemos abandonarlos. Eso es ser, olvidarnos de ellos. Entonces, les dejo esta reflexión. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.